Hola, buenas tardes. Hoy queríamos hacer un pequeño repaso a las acciones que han llevado al SP a los niveles en los que estamos y hablamos de las siete magníficas. Hemos visto cómo bueno, pues han tenido unos crecimientos muy interesantes y viendo cómo en algunos casos habíamos visto pues, unas subidas pues, bueno, pues de 7, 15, 20, 25%. Esto en el primer trimestre ha relajado algo, como estamos viendo en el caso de Nvidia. Hemos visto como los movimientos ya pues, a la espera igual, muy probablemente a que arranque el segundo trimestre, a que se vea la situación de tipos y demás, pues vamos a ver cuál es la situación que veremos en los siete magníficos. No hay unos cambios muy drásticos y vamos a dar una serie de datos como los que ya habíamos visto que, bueno, pues que el SP500 había sido ampliamente batido por todas las acciones de los siete magníficos. Además, lo que ha hecho también es que la capitalización bursátil suba un montón. Como ya sabéis, está muy concentrada y bueno, se suelen hacer rebalanceos en los índices para que no pesen tanto y que no dirijan o esté sesgado hacia ciertos valores que ya de por sí va a estarlo. O sea, estamos viendo cómo desde Nvidia añadía pues, unos 237.000 millones, Meta 196.000, Apple 190.000, Amazon 190.000, Nvidia vuelve por el segundo mes consecutivo también a tener unos movimientos muy potentes y vemos como incluso Microsoft va creciendo en capitalización. El performance está siendo muy claro, pero vamos a ir a analizarlo poco a poco, ¿vale? Vamos a borrar la situación que estaba dibujada previamente, vamos a ponerlo en gráfico de velas y vamos a ver cuál es la situación. Bien, la pregunta siempre suele ser, ¿invierto o no invierto? ¿Me puedo quedar fuera o no de esta última subida? Pero la verdad es que ya han recorrido un camino que, bueno, si actuamos por impulsos, pues podemos meternos para intentar obtener algo más de beneficio si es que queda, pero como vemos aquí, es muy probable que siga subiendo en vertical. ¿Vale? Lo normal es que tengamos un movimiento en el cual el precio empieza a relajar. No quiere decir que vaya a caer, sino que podamos consolidar una zona que haga más natural esta subida, que podemos estimar que la pendiente o la recta de aceleración es tan abrupta que es complicado que siga subiendo, a no ser que haya algún detonante nuevo que no conocíamos. Lo normal es que nos vayamos a hacer unos movimientos, igual atacar a máximos, ceder terreno y acercarnos en el tiempo a una zona de lo que se llaman apoyos, ¿vale? Lo normal es que estemos viendo cómo ha hecho una subida tan rápida y que no le ha dado tiempo ni a crear una estructura para apoyarse, ni poder realizar bueno, pues entradas sin mucho riesgo, más que entrar comprando en máximos en nuevos máximos. Este movimiento puede ser bastante posible, pero también podemos ver una pequeña corrección si es que deciden volver a aplazar la baja de tipos, que esto haría que los costes de financiación pues, seguirán siendo muy altos en empresas tecnológicas que demandan muchísimo capital, porque se dice en argot de calles que se come mucho dinero, ¿vale? Que comen mucho dinero al mes. Y la financiación pues les suele venir mejor, como a todo el mundo, que sea más barata que más cara. Y esto lo veremos de cara a este año y veremos si las tecnológicas vuelven a ser otra vez los caballos que están a la galope en cuanto a rentabilidades, que al final han hecho que casi toda la renta variable sea más optimista, igual de lo que debiera en estos momentos que no hay casi nada claro. Habiendo dicho esto, si queréis, podemos entrar incluso a ver cuál es la situación en el último pues, mes y medio, febrero-marzo, ¿vale? Se ponen en 4 horas y vas viendo esta última parte
que hemos visto entre febrero y marzo. Y aquí estaríamos viendo cómo parece que se está acercando tanto el precio de la oferta a los vendedores como de los compradores. Entonces, al final lo que suele formar son figuras que pueden ser de continuación o de cambio. De continuación suelen ser los triángulos, banderines o figuras similares que lo que vemos es que el precio se comprime hasta un punto en el que vemos cómo salta por encima de los niveles de máximos o de resistencia o, sin embargo, cede terreno y realiza una pequeña corrección. En este caso no está muy claro y habrá que ver o ponerse unos límites para ver cuál es el punto en el que puedo poner corto o largo o que creo que va a continuar la tendencia. La figura es bastante clara. Vemos también dentro de estas dos líneas un rango lateral que normalmente cuando marca estos rangos y los rompe, los suele romper con cierta fuerza. ¿Vale? Por el momento parece que defiende los suelos, como estáis viendo aquí, pero hay que ver que llega un punto en el que desgasta esta zona y puede ceder terreno si es que hay velocidad. Por lo cual, lectura de Nvidia en este momento estaríamos viendo como tenemos una clara estructura alcista, aunque en el último periodo ha sido algo lateral y tendríamos que vigilar niveles y en zonas de los 850 porque perdiendo esa zona podría caer más de lo que debiera. Vamos a ir a la siguiente. Vamos a hacer un análisis de Meta del primer trimestre de 2024. Vamos a intentar restablecerlo. Vale. Como veis, en este caso, la estructura es diferente. Vamos a ponerla algo más visible. Hemos seguido, dentro de lo que cabe, bastante bien en un canal. Parece que ha salido por encima del mismo, con lo cual es un momento en el que habría que tener cuidado para construir posiciones, debido a que sí que puede continuar subiendo, puede crear incluso un subcanal al alza, una vez que ya ha roto el primero, para continuar estos movimientos que estamos dibujando ahora mismo con las flechas. La situación más natural para este valor, el de Meta, sería intentar continuar en la senda que lleva desde hace unas cuantas sesiones. En el caso de realizar este movimiento, vamos a volver a marcarlo. En el caso que quiera volver a la senda, estamos viendo cómo hay movimientos que pueden ser más naturales que los contrarios. Continuar al alza no parece demasiado realista, estando ya por encima de unos niveles bastante amplios en estos momentos. Un movimiento lateral, como el que veíamos en Nvidia, puede ser relativamente común y no aguantar los mínimos previos abriría una nueva posibilidad que es una entrada en el canal previo alcista. Normalmente cuando se entra en estos canales se entra con fuerza y suele ser que ha recogido pues mucha fuerza contraria para poder sacar el precio por el mínimo previo. Se llama una falsa ruptura al alza que implica que normalmente voy a atacar estos niveles para coger oxigenación. Si en igualdad de condiciones esto no sucede, estamos viendo cómo vamos a continuar en la senda de los 500-550 en ese rango durante un periodo de tiempo hasta que se rompa esta estructura y que volvamos a crecimientos más normales. ¿Vale? Sí que es cierto que hemos visto, como decíamos antes, un aumento de valor, un aumento de capitalización y por lo tanto pues puede haber un reajuste de carteras
que pueda hacer que el valor esté consolidando estos movimientos. No está clara tanto ni el corto ni el largo, pero habría que tener estos dos escenarios en mente para ver si nos mantenemos entre los 500 y 550 por una temporada y podemos construir una posición al alza, o sin embargo perdemos los niveles en 475 o incluso más abajo 450 y estaríamos viendo cómo cambia o descansa el precio y vuelve a una estructura de subida mucho más en línea con las subidas tradicionales de unos 45 grados. Vamos ya por el siguiente, también muy interesante, Microsoft. Ha sido otro de los valores que hemos visto que nos ha parecido con una estructura impecable. Es decir, estaríamos viendo cómo en estos movimientos no ha dejado un punto salvo en el último trimestre de 2023, el resto han sido subidas y subidas que podemos haber también estudiado por Elliott u otras formaciones de ondas para poder intentar adivinar cuál es el movimiento que estamos viendo. En este caso, el primer movimiento comienza, parece ser que hemos hecho un buen movimiento desde los 300 y hasta casi los 430. Y este movimiento, bueno, habrá que ver dónde descansa. Volvemos otra vez a una situación bastante similar a la de Nvidia y la de Meta, y eso es que estamos viendo un movimiento de combustión y distribución. Estamos en este momento intentando volver a analizar cuál es la acción que veríamos para este primer trimestre y estaríamos viendo cómo dentro de este canal tenemos otra tendencia que podría marcarnos cuáles son los límites en los cuales el mercado podría detenerse o crear ciertas zonas de consolidación y las zonas de soportes a defender en el futuro si es que vemos cómo el precio pasa por encima de los máximos. Cuando vemos un gráfico que tiene esta pinta, lo normal es decir, va a seguir subiendo, porque el resto en el corto plazo parece ser que no es visible o apreciable. Con lo cual siempre hay que tener esa premisa que en los puntos de mínimos el precio suele rebotar esperando a la gente que se ha quedado atrás o que ha querido posicionarse. En el caso de Microsoft es un valor muy estable y aun con subidas siempre realiza unos movimientos de consolidación en los cuales el precio descansa. El precio descansa, queda la siguiente estructura y comienza a volver a realizar estas subidas que hemos visto que las consolida en un rango de unos 30 a 40 dólares. En estos momentos habría que ver porque nos situamos muy cerca de los máximos y no sabemos si hay excesivas posiciones contrarias como para parar este nuevo ataque a máximos, pero que en principio no tiene ninguna pinta de querer parar el movimiento. Vamos a ver o a calcular cuáles son los objetivos por encima de los máximos porque podemos verlos con la amplitud que ha tenido el último tramo. Con lo cual podemos estar viendo cómo por encima de este nivel es muy probable que nos vayamos a una situación cercana al límite del canal alcista en el que ya estaba inmerso, ¿vale? Estamos viendo cómo es muy probable que se acerque a esta zona. Todavía vemos que forman velas con indecisión, los cuales el cuerpo de la vela japonesa es muy pequeño. Esto denota que tampoco la dirección es muy clara hasta que haya un movimiento con el que haya volumen y podamos ver con el mercado hacia dónde se dirige, que en principio debería ser alcista. Vamos a ir a Alphabet. Para ver la situación del primer trimestre. Bien, en este caso habíamos visto un pequeño percance fuera del canal que había sido corregido, se había convertido en una trampa bajista, ¿vale? Vamos a verla y vamos a ver cómo habiendo dibujado este canal, ¿vale? En el cual se había apoyado y parecía que nacía desde abril del 23, estamos viendo cómo había tocado. Fijaros cómo en este punto, cuando el precio pasa por debajo del nivel de soporte y que pudiera ser un movimiento hacia cortos, ¿vale? Viendo cómo perdían estos mínimos,
En este punto, sin hacerlo con mucho peso, lo que hace es gira, ¿vale? Esto es un giro muy normal que puede ser un pullback a la línea, es decir, el precio pasa por debajo del nivel de soporte y vuelve a apoyarse para confirmar el movimiento y volver a caer. En este caso, hemos visto cómo ha sido una simple trampa bajista. Ha recogido aquí todos que estaban para posicionarse corto y ha tirado con ese oxígeno hacia el camino contrario. Este movimiento es típico porque lo ha hecho de manual, es decir, pasa por debajo una línea muy limpia, muy visible en gráficos diarios y lo que hace es saca al mercado por el lado contrario, es decir, ha anulado estos máximos decrecientes que estamos viendo. Con lo cual, ahora ya, una vez que ha limpiado toda esta zona, ya podría tomar la decisión de tomar una dirección clara respecto a la limpieza que ha realizado aquí. Con lo cual, en estos momentos estaríamos viendo cómo el precio es muy probable que haya realizado una salida por encima de este módulo, que aunque es complejo y tiene aquí otra zona que hay un gap, estaríamos viendo cómo está bastante definido, parece un techo y cuando pasa por encima se ha lanzado a marcar figuras muy alcistas en velas japonesas. En este momento habría que medir cuál es la amplitud del movimiento, es decir, cuánto podría subir para ver hasta dónde podemos esperar este movimiento. ¿Vale? Vamos a ajustarlo y vamos a hacerlo. Voy a la línea. Vale. Cuando pasamos por encima de un nivel de resistencia, tenemos dos niveles. El nivel intermedio, que es el que más fácil realiza, y el nivel total en el cual deshace todo el movimiento previo que hayamos visto. ¿Vale? Aquí teníamos el medio. Y vamos a ver el completo. ¿Vale? Entonces estamos viendo como este valor, Google, en estos momentos, estamos viendo como tiene dos objetivos. Pasa por encima de la resistencia, alcanza el primero y todavía le queda algo más de plazo, es decir, barras, para que pueda desarrollar ese movimiento hasta este nivel en los $170. Es un movimiento bastante claro, que puede verse que cuando confirman estas velas y alcanza el objetivo, es muy probable que se quede en este nivel, pero con alta probabilidad la tendencia es fuerte y puede alcanzar este nivel que vemos en los $170. Es de las que hemos visto la más alcista hasta ahora y veremos ahora el resto para verlas. Bien, Amazon no parece que cede terreno, retrocesos mucho más cortos. Estamos viendo cómo la línea o la tendencia es súper limpia, no tiene grandes sobresaltos y estaríamos viendo que mantendría su estructura al alza. En estos momentos ha subido demasiado para poder intentar entrar, pero sí que es cierto que podemos monitorizarla y ver cuál es su situación que hace entre los 175 y los $195, que probablemente sea un descanso antes de atacar a los $200, que es una cota muy psicológica y de los que hemos visto el más limpio. Tesla con sus noticias y con sus robotaxis es siempre bueno, pues un valor que no deja a nadie indiferente, aunque sí que es cierto que su cotización en bolsa pues bueno, dista de ser las del resto, aun con sobresaltos. Con lo cual habría que tener mucho cuidado en el nivel de los $150, porque otra vez nos convertimos en una situación en la que vemos que hay un rectángulo y al final son techos y suelos y de romperlos se suele romper con cierta fuerza. Vigilar también los 100 para los niveles de los $100 para poder evaluar si tenemos que cerrar posiciones, que ha sido un modo de emergencia. Vamos a por Apple en la última y vamos a ver que tampoco ha tenido una situación muy brillante. Hemos visto también cómo el momentum no lo ha tenido, sí que es cierto que relanzará, ya veréis, pero vamos, no ha sido noticias positivas
que veamos que han ayudado al valor, sino todo lo contrario, y viendo cómo pues puede flojear la demanda, cosa que antes nunca había flojeado. Y eso ha hecho que, bueno, pues se hayan pensado o por puesto en stand-by ciertas carteras o ciertas recompras de estas acciones. Lo mismo, volvemos a algo muy similar. Estamos viendo cómo perder esta cota de los 165 dólares, estaremos entrando en zonas en las cuales podríamos ver movimientos hasta 145. Son 20 dólares. Es un movimiento bastante potente, pero también es cierto que en esta zona habrá muchísima orden límite esperando a cazar unos precios de un valor o de una empresa que tiene caja en casi todos los casos. Bien, esto ha sido el análisis de las 7 magníficas en el primer trimestre de 2024. Espero que os haya servido. Como siempre, os animo a que os bajéis una cuenta demo para poder hacer estos análisis por vosotros mismos y también que darle las gracias a FX Street como siempre y que no dejéis de visitar Bison Trade para todas las informaciones que podáis tener. Muchísimas gracias y hasta pronto.